bienvenidos a FormaCAD. En este vídeo vamos a ver cómo dibujar superficies en Siemens NX. Ya veréis que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es empezar a un nuevo archivo y empezar a trabajar. Para ello hoy vamos a intentar realizar una carcasa interruptor y vamos a ver cómo se hace. En este caso, para hacer superficies tenemos que seleccionar un modelo o un Shape Studio. En este caso podemos utilizar lo que queremos, lo único que cambiaría sería un poco la visualización y la distribución de nuestros comandos. Para hacer nuestro comando o nuestra herramienta, para dibujar superficies es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en Sketch, vamos a empezar. En superficies es mejor tenerlo todo bastante organizado y dibujar todas nuestras secciones. En este caso, la primera sección o nuestra vista base sería, por ejemplo, un interruptor de 150 con una altura de 90, no 990, y un ángulo de 0, por ejemplo. Tendríamos esto y en vez de 900 tendríamos que seleccionar 90. Esto sería un primer sketch. Aquí hacemos los cantos redondos de 20 milímetros, por ejemplo, o un poco menos, que si no es muy exagerado para un interruptor. Seleccionamos aquí 10 y lo mismo para todos. 10, 10. En este caso hemos cogido el que no tocaba. Aquí 10. Y lo mismo aquí. Este lo tendríamos todo. Podríamos hacerlo así o acotarlo todo. En este caso las hacemos constructivas estas cotas, ya que han sido automáticas, ya que lo cogemos aquí, que lo coja automático. Este sería un primer sketch. ¿Qué encontraríamos ahora? Ahora, por ejemplo, tenemos nuestro sketch, por ejemplo, 10 milímetros más para arriba. Esta sería la base de nuestro interruptor o nuestra carcasa. Ahora tendríamos esta parte de aquí. Por ejemplo, antes de avanzar, vamos a hacer el siguiente sketch. El siguiente sketch, por ejemplo, sabemos que es en este plano, un poco más arriba, y sabemos que es un offset un poco hacia adentro de nuestro croquis. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en este caso podríamos utilizar esta opción de aquí, hacer por ejemplo así, que nos moviera hacia adentro unos 5 milímetros, y ya tendríamos por ejemplo esta opción. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos por ejemplo la parte de la carcasa inferior. Ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí a superficie y por ejemplo seleccionar una superficie, por ejemplo aquí, a ver si encontramos la herramienta que estamos buscando, de Fill Surface, por ejemplo, a ver si lo hace. Seleccionamos esta curva, estas curvas de aquí, y veríamos que podríamos crear ya una superficie. En este caso nos hemos equivocado y queríamos rellenar la base. En este caso tendríamos nuestra base rellenada. Aplicamos y aquí ya tendríamos una superficie. ¿Qué nos faltaría ahora? Ahora nos faltaría pues el barrido de aquí a aquí para cubrir. En este caso lo hacemos, por ejemplo, con las curvas, through the curves. En este caso seleccionamos esta curva de aquí y esta curva de aquí. En este caso vemos que no nos deja porque tenemos como varios loops. Tenemos aquí, o podríamos utilizar a ver si el sweep es suficiente. El sweep es suficiente. En este caso seleccionamos una curva de aquí. Vemos que en este caso sí que nos deja. Tenemos varias opciones y en este caso nos faltaría una guía. Una guía en este caso pues vamos a tener que crearla. ¿Cómo la creamos? Pues es muy sencillo. Vamos aquí en línea, por ejemplo, y podemos unir de este punto de aquí a este punto de aquí y aplicamos. Y lo mismo aquí, de este punto de aquí a este punto de aquí. Esto lo podríamos hacer así
con un sweep, por ejemplo, o podríamos ir cerrando, digamos, distintas opciones. Si hacemos esto en todos los puntos, pues podríamos ir cerrando superficies como hemos hecho antes, seleccionando las curvas. En este caso, una curva. Seleccionamos la otra y a ver si con el sweep ahora es suficiente. Vemos aquí que ya nos crearía nuestra superficie. ¿Qué pasa? Que el sweep podemos utilizarlo también como sólidos o como superficies. En este caso vamos a utilizarlo como superficie y seleccionamos OK. ¿Qué pasaría? Que en este caso también teníamos la opción de seleccionar, por ejemplo, extender la superficie con un offset. Un offset, por ejemplo, a una dirección. En este caso tendríamos, hemos seleccionado la superficie, pero también teníamos la opción de hacer un extrudir de 3D, digamos de módulo 3D, hacia una dirección. Si nos fijamos bien, en este caso no queremos nada y en vez de un sólido, utilizar una superficie. ¿Qué nos pasa? Que en este caso no teníamos el offset, pero siempre lo podríamos seleccionar. Vamos aquí, offset a el draft del límite y podríamos seleccionarle un límite. Aquí seleccionamos que no y podríamos haber marcado, digamos, que queríamos un ángulo. Lo que pasa que en nuestro caso, como no teníamos el valor, podríamos haber puesto hasta el seleccionado, seleccionar nuestro plano y entonces, como no tenemos el límite, desde la sección hasta el límite, pero no sabíamos el ángulo. En este caso, como tenemos esto, pues también podríamos haberlo creado así. Lo que pasa que un ángulo de 26 no lo teníamos. Nosotros sabíamos que era una diferencia de hacia adentro de 5 milímetros. Así que sepamos que también teníamos esta opción. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues en este caso, podríamos aquí en Surface, podríamos cerrar, digamos, nuestra superficie. En este caso tendríamos dos opciones. Tenemos el crear un croquis, por ejemplo, porque nos faltaría aún dos croquis para realizar. Uno en esta parte de aquí, que sería un croquis del offset de este hacia adentro. Perdón, en este caso no sería un offset total, sino que tendríamos nosotros que hacer el propio croquis, ya que no es exactamente simétrico. Realizaríamos aquí pues nuestro plano con estas medidas de aquí. Vemos que aquí es más estrecho. No finalizaríamos, sino que nos faltaría acotar. Por ejemplo, vemos que de aquí, de este punto de aquí, por ejemplo, de esta referencia aquí, tendríamos el primer objeto, tendríamos que seleccionar un punto. Vamos a hacerlo mal. Rapid Dimension, vamos de este punto a este punto horizontalmente, tenemos 15 milímetros. Y de aquí, de este punto a este punto de aquí, tenemos 30 milímetros. Una vez tenemos esto, y así que podemos hacer los redondeos como antes, de 5 milímetros, vemos así, haremos distintas variaciones de 5 milímetros y vamos a ver otras opciones que tenemos dentro de las superficies. Vamos aquí y ahora vemos que tenemos este croquis. ¿Cómo podemos hacer? Pues mira, si vamos aquí a superficie y rellenamos nuestra superficie, como hemos hecho antes, con la herramienta seleccionando todas las curvas hasta que estén cerradas, vemos que tenemos, por ejemplo, esta superficie. Ahora lo tenemos cerrado. Lo que nos está pasando es que no tenemos este agujero intermedio. Para ello, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es utilizar la unión de trim. El trim, en este caso, seleccionamos esta cara con nuestro sketch.
En este caso tendríamos que realizar un extrude de nuestro croquis que nos utilizaría para herramienta. Utilizamos un sheet, una hoja, por ejemplo, de un valor concreto sin unir. Vemos aquí, utilizamos esto, seleccionamos OK y ahora sí que podríamos ir aquí al trim y extender con esta herramienta de aquí y vemos que podríamos cortar hacia la parte interior o exterior. En este caso nos interesa la parte exterior. Tendríamos esto, esta opción la podríamos esconder así o con control B, y si pulsamos control shift B veríamos los elementos escondidos. Esto es muy útil para después recuperarlo, digamos, si lo necesitamos. Ahora tenemos esto y nos faltaría crear pues la parte interior. La parte interior, en este caso, vemos que nos hemos dejado. Vamos control B, control shift B y cortamos. En este caso, aún no cortamos. Lo que vamos a hacer es mover nuestros elementos. Nuestros elementos, en este caso, lo podríamos utilizar de este modo. Podríamos realizar un offset de esta cara o en el módulo de Move Face, Offset de Region o cualquier cosa así, podríamos desplazar nuestros elementos para no tener que hacer tantas modificaciones. En este caso, pues por ejemplo, si movemos un edge o realizamos un offset de un edge, podríamos, a ver si nos los deja seleccionar. En este caso, al tratarse de aún una superficie, no nos deja. Así que lo vamos a hacer de otro modo para que veáis que el Siemens NX es muy versátil. Lo que vamos a hacer es aquí, cortar, por ejemplo. Cortamos de aquí con esta superficie igual que antes y aplicamos. Esta la escondemos. Cancelar. Control B y aquí lo que tenemos que hacer ahora es esconder, por ejemplo. Escondemos los sketches que no nos molesten, los de coordenadas y todo. Ahora vemos que únicamente nos quedaría esto. Lo que queremos hacer es que nos cree un parche aquí, digamos. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, pues con el sweep que hemos hecho antes, con el sweep, o tendríamos otras opciones, por ejemplo, un Facebend o cualquier cosa así, a ver si en este caso nos sirve. En este caso yo creo que nos servirá porque son elementos cerrados. Entre dos caras, por ejemplo, entre esta cara y esta cara de aquí, tendríamos la opción de crear un Facebend. Lo que pasa que al ser todo cerrado, en este caso no nos sirve. Aquí veremos que tenemos muchas opciones. Edge Bend, si queremos un puente, por ejemplo, un puente entre este elemento y este elemento, pues podríamos crear un puente. Un puente en este caso, pues tendríamos que seleccionar dónde empieza, dónde acaba. Podríamos seleccionar todo esto. Si queremos un offset, la continuidad, si la queremos tangente o de posición, y lo mismo de tangente o posición. Tangente o posición en este caso sería exactamente recto. Si tenemos distintas magnitudes de tangencia, cualquier cosa así, pues podríamos ir seleccionando. Una vez tengamos esto, pues aplicaríamos y podríamos seleccionar, pues por ejemplo, dos elementos más. Aquí seleccionamos un elemento y otro, hacia la otra dirección y hacia la otra dirección. Automáticamente lo tenemos ya definido y podríamos ir aplicando. Esto es otra opción. Sería otra opción, pero que no es tan práctica como la que como la del sweep, ya que en este caso es mucho más sencilla y fácil. Vamos aquí, seleccionamos únicamente una curva. En este caso, la sección 1, seleccionamos todas las curvas que nosotros queramos. Ya que no es un croquis, en este caso tenemos que seleccionar todas y cada una de las curvas. Y ahora añadimos otro nuevo set. En este caso, pues igual que antes. A ver. Sí,
nos lo deja hacer de una forma sencilla y rápida. Vamos aquí, seleccionamos aquí y esta de aquí. Ahora hacemos la opción curva. En este caso la curva, pues vamos a buscar esta línea de aquí, por ejemplo, y ya lo tendríamos. ¿Qué nos pasaría? Que ahora vemos que no nos ha cogido bien esta curva de aquí. Esta curva de aquí, si cambiamos la dirección, vemos que al no ser una curva exactamente hecha como antes, pues no nos dejaría. Tendríamos que ir aquí, curva, crear una línea interna y automáticamente ahora sí que ya sería fácil. Iríamos al sweep igual que antes y ya estaría. Una igual que antes, o si nos queremos evitar esto, en este caso también podemos utilizar a través de las curvas. En este caso seleccionamos las curvas que queramos, pues por ejemplo, igual que antes, como el sweep, seleccionamos todas nuestras curvas. A ver si aquí con Connected Curves ya es mucho más fácil. Vamos aquí, hacemos exactamente lo mismo y vemos aquí que nos da, por ejemplo, la misma selección. Aquí, en vez de esto, seleccionamos las caras conectadas y ya vemos que ya estaría. Tendríamos que cambiar la dirección de una sección, y especificar el origen de una curva. En la sección 2, por ejemplo, el origen podría ser este de aquí. En la sección 1, especificar el origen, pues también podría ser este de aquí. O en este caso, en la sección 2, pues especificar el origen, pues igual que la otra. Una vez tengamos esto, ya vemos que está definido. Podríamos, en este caso, cambiar a superficie y ya lo tendríamos. Una vez tengamos esto, ahora vemos que tenemos superficies separadas. Pues tendríamos que ir aquí en la opción de sweep o darle una profundidad, pero en este caso, si cogemos y le damos una profundidad, únicamente cogería nuestra curva que hemos seleccionado. En cambio, si utilizamos la herramienta de coser, por ejemplo, cosemos estas tres, aplicamos y seleccionamos la opción de thicken. En este caso, aquí sí, especificamos desde 0 hasta 2 milímetros, por ejemplo, desde 0 hasta 2 milímetros, y ya tendríamos nuestro cuerpo, nuestra carcasa de interruptores creada. Incluso tendríamos la opción de aquí haber creado todo el molde desde fuera. ¿Qué nos pasaría ahora? Que yo he dicho antes que, pues, por ejemplo, aquí que no lo queremos recto, que queremos un ángulo. Pues la opción del modelo síncrono en Siemens NX es muy útil. Podemos mover una cara o incluso mover un edge. En este caso, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta opción de mover edge, lo seleccionamos y cambiamos la dirección. En este caso lo podríamos mover hacia esta dirección y vemos que automáticamente se nos movería todo. Se nos movería todo hacia la parte de dentro. ¿Qué nos pasaría? Que en este caso nosotros queremos un offset, digamos, o que en este caso, pues a ver si con un offset sí que nos deja un offset de 5 milímetros. En este caso vemos que no nos dejaría crear esta opción. En este caso, si no nos deja, pues podemos hacer un offset del edge. En este caso, vemos que, por ejemplo, queremos un offset de 2 milímetros. 2 milímetros hacia adentro. Pues vemos, si nos fijamos, vemos que automáticamente ya ha tirado hacia adentro. Vamos aquí, por ejemplo, 3 milímetros, a ver si lo hace. En este caso, como el redondeo es tan pequeño no lo hace, pues 2.5. Ya lo tendríamos y vemos que en este caso sí que lo ha hecho. Aplicamos y ya nos habría cerrado nuestro cuerpo. Nos crea como unos errores aquí porque cambia de un eje muy grande a muy pequeño,
pero en este caso sería porque el redondeo en la parte inferior se nos ha quedado muy pequeño. Y podríamos hacer lo mismo en ese sentido. Hacia aquí, 2,5, 2.5 hacia adentro, y automáticamente ya sí que ya tendríamos pues nuestra modificación creada. Y si nos fijamos bien aquí, tendríamos la superficie que hemos creado inicialmente y el cuerpo final. Y básicamente hasta aquí la creación de cuerpos en superficies en Siemens NX. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Hasta pronto.